Mis amigos, muy buenas noches. Muchas gracias por estar allí, como lo sé, desde el Palacio Salvo, donde estamos transmitiendo, donde tenemos tantos amigos, hasta hermanos a lo ancho y lo largo del mundo y en todos los departamentos del interior. En esta oportunidad también, además, transmitidos en directo por Vocación FM, por la red de periodistas independientes. Mi amigo Eduardo América me acaba de confirmar que efectivamente se siguen integrando colegas de diferentes departamentos y de Montevideo también. Hoy mismo estuve viendo la transmisión en directo del acto que se realizó en La Teja por el Nunca Más, entre otras cosas porque naturalmente hoy también recordamos aquel 27 de junio del 73 con dos acontecimientos que nos marcaron muchísimo en nuestra vida, en nuestra alma y para siempre. Un día marcado sin duda en la historia del Uruguay y en nuestras historias personales. Dos hechos que nos conmovieron y mucho, que hoy queremos recordar con ustedes, reflexionar junto a ustedes, compartir con ustedes, luego de hacer sonar las campanitas, las buenas ondas para aquellos que puedan estar necesitando, para todos, pero fundamentalmente para aquellos que puedan estar necesitando un poquito de tibieza en una noche tan fría. Estamos todavía en el medio de una ola polar, en fríos de afuera y en algunos casos en dolorosos fríos de adentro. Y esos fríos de alguna forma significan también una especie de simbología de lo que vivíamos en aquellas jornadas, especialmente los que estábamos en los medios de difusión ya compartiendo las inquietudes de la transformación social, del sueño de un país y de un mundo mejores. Y allí estaban de nuevo las tanquetas y los tanques en las calles y los camiones con los soldados armados a guerra, pero no para una guerra hacia afuera, sino para una guerra hacia adentro. Ya desde el febrero, desde aquel febrero amargo al que hacía referencia el senador Amílcar Vasconcelos, cada vez que paso por allí, por su casa, el 18 de julio, entre Cuarem y G, lo recuerdo y mucho en nuestras charlas de entonces, aquel libro llamado Febrero Amargo que rescataba la primera manifestación notoria, por lo menos, y pública de las Fuerzas Armadas en la vida política del país, con aquellos comunicados 4 y 7 que a muchos los ilusionaron pensando que podía ser de alguna manera también un proceso parecido al proceso que se estaba llevando a cabo en esa oportunidad, en esas circunstancias, en Perú, con el coronel Velasco Alvarado, y por lo tanto no se hablaba de populismo todavía, pero sí se hablaba de movimientos populares donde obreros y estudiantes y soldados conjuntamente podrían estar marcando un proceso de progresismo, un proceso diferente al que se estaba viviendo en la mayoría de los países latinoamericanos, en aquellas republiquetas bananeras que lamentablemente enriquecieron a pocos y empobrecieron a muchos, que lamentablemente enriquecían a las grandes compañías internacionales y a las nacionales, pero sin duda alguna que estaban bañando de sangre la riqueza, los beneficios de cortes que como las monarquías europeas existían en nuestros países, y allí estaban los Somozas y todos los demás, los Trujillos, los Stroessner, los presidentes fuertes, los caudillos que cobraban carísimo su permanencia en el ejercicio de un poder irrestricto. Y se pensaba que los comunicados 4 y 7 de las fuerzas conjuntas indicaban una tendencia de las Fuerzas Armadas uruguayas a un proceso parecido al de Perú, y se hablaba entonces de los peronistas, de los militares peruanistas,
y se fantaseaba con que, por ejemplo, el general que estaba al frente de la región 4, ubicada en Minas, de apellido Álvarez, había pedido unos tanques para un desfile militar y se los había quedado, y lo más probable es que avanzara desde, parafraseando o imaginando la revolución cubana, no desde la Sierra Maestra, sino desde la Sierra de Minas hacia Montevideo, con una bandera posiblemente popular y progresista. Equivocadísimos en la interpretación de esos hechos, porque nosotros ya estábamos viviendo desde los años 60 un enfrentamiento muy duro entre los orientales, un enfrentamiento que se iba acrecentando a través de acciones políticas, en algunos casos de acción directa, con movimientos que habían elegido la violencia política, la política de las armas, para el logro de objetivos que aparentemente no se podían alcanzar a través de las elecciones, de la democracia formal, la democracia burguesa, se decía entonces, la democracia vacía de contenido, y sin escuchar siquiera lo que había manifestado en el año 61 en el Paraninfo de la universidad, cuando vino a la conferencia de CIES en Punta del Este el propio comandante Ernesto Che Guevara, cuando sostuvo que nosotros teníamos que darnos cuenta de que, a diferencia de los países latinoamericanos, teníamos la posibilidad de manifestar nuestras ideas públicamente, de debatirlas y de realizar la cercanía hacia el poder político y económico a través de las elecciones, que era un hecho absolutamente diferente a lo que estaba pasando en los otros países de América Latina. Y así pasó y lo vivimos, desde la decadencia de la opulencia de los años 50 hasta los enfrentamientos de los 60, con todos los acontecimientos mundiales que acaecían, y luego de una derrota electoral, el primer encuentro que se pretendió desde el punto de vista político en las urnas, con la unidad del Partido Socialista con el sector herrerista del diputado Erro, la 4190, ustedes recordarán. Fue un fracaso electoral que sin duda llevó a muchos amigos de la época, compañeros de estudio, dirigentes estudiantiles, junto con otros protagonistas de otras actividades del quehacer nacional, a la creación de movimientos armados, fundamentalmente uno, el Movimiento de Liberación Nacional, a pesar de que existían otros también, el OPR-33, de diferentes tendencias políticas, pero todos intentando lograr lo que de alguna manera se proyectaba como un ejemplo mundial, que era el triunfo de la Revolución Cubana 59, comienzo de los 60. Pero los años 60 fueron muy duros. Fueron muy duros y nosotros los vivimos, se lo digo fundamentalmente a las nuevas generaciones que ahora, quizá por determinada hasta deformación intelectual o manija de manijas, porque la política también es el ámbito de los hijos de man, como decía aquello, ¿no? De los hijos de la manija, le pasan por arriba la realidad verdadera para inventar su propia realidad, y quizá hasta el justificativo de determinadas posturas que no dudo que sean honestas, pero de pronto políticamente son equivocadas, no por una cuestión de carácter ideológico, sino por no tener la visión directa de los hechos que realmente pasaron. El otro acontecimiento de esa jornada terrible para nosotros fue la muerte de don Francisco Espínola, don Paco Espínola. Francisco Espínola, hijo, como firmaba él sus libros hasta grandes ya, el creador de Raza Ciega, de Sombras sobre la Tierra, el creador de toda una corriente, o el continuador de toda una corriente, pero sí poniendo su impronta personal de marcada actitud de cambio, de transformaciones en la realidad, en la sociedad, habiendo participado como participó, activamente o pasivamente, porque su alma no le funcionó, en Paso Morlán. Era uno de los movimientos que en aquellos momentos se llevaron a cabo en contra de la dictadura de Terra, y además hijo de un
caudillo político de San José, el Maragato también, don Francisco Espínola moría esa noche y nosotros sentimos en lo personal que moría un Uruguay y que nacía otro. Moría un Uruguay de la intelectualidad, de la virtud, de la sensibilidad talentosa, y comenzaba el país donde cualquiera sin otro antecedente que haber cumplido una carrera militar lograba gobernar, mandar, condicionar nuestras vidas, decir sí y sobre todo decir no a los asuntos que nosotros que formaban parte de nuestro proyecto de vida, de nuestra ilusión personal y colectiva. Moría un hombre que nos había dado una noción de patria en lo humano. En el último programa, o en algunos anteriores, insistíamos respecto a eso de que la patria, hoy más que nunca, en este tiempo político, histórico, cultural que nos ha tocado vivir, de ese desarrollo tecnológico impresionante, decíamos que la patria no era los símbolos que algunos sostenían, que eran intocables, intocados, intocados no, porque los han toqueteado cualquiera que pase, porque la patria era la gente. Nosotros veníamos del concepto artiguista de que la patria es la gente, y que sin la gente nada. Sin la gente nada, como estuvieron vacíos, por supuesto, de contenido y de gente, las tanquetas que ese día salieron a la calle, y la irrupción de aquellos uniformados con las botas no ni embarradas, lustraditas, entrando al templo de la democracia representativa que es hoy y en ese momento también el Palacio Legislativo. Y esa foto que nos duele cada vez que la vemos correspondió a ese día. Pero en esa foto aparecen solo los militares, por lo tanto es la mitad del dolor, porque la otra mitad está en los civiles que los acompañaron. Porque ahora con el asunto de los dos demonios es muy fácil decir los Tupamaros por un lado, acción directa, matando gente, robando bancos, y por otro lado los militares, los demonios, los otros demonios, ejerciendo su poder dictatorial, amparado en la fuerza, en las armas que nosotros le dimos para defendernos. Esa es la gran ironía histórica, de que quienes salieron a defender la patria, es decir, salieron en contra de aquellos que queríamos transformar la patria en una patria artiguista, por lo menos esa era mi opinión y la de muchos hermanos que hoy esta noche también sé que me están acompañando. Arielito Hernández está allá como de fierro, siempre con nosotros y nosotros allí, y en ti, y en María Vidal, y un poco más joven, y en todos los hermanos que nos acompañaron y que estuvieron allí en nuestros dolores más profundos, en la ruptura de un sueño, pero en el comienzo de otro. Porque también estuvimos, y se lo digo a aquellos que ahora se disfrazan de comandantes o de comandantas y andan por ahí desde cargos carísimos, pegando grititos supuestamente haciendo con eso la revolución, cargos carísimos que por supuesto pagamos nosotros, y a los otros que acomodaditos desde siempre siguen con el mismo discursito de hace 30, 40 o 50 años atrás, haciéndonos creer que la razón está de su lado cuando de su lado está solamente la defensa de sus intereses personales o familiares o de clase. Estuvimos también, no solamente la noche esa de la universidad, cumpliendo, yo te diría, después con el tiempo me di cuenta que era una misión histórica, pero yo había conocido a Ernesto Che Guevara en la azotea de Aedo. La azotea era la casa que Eduardo Víctor Aedo, consejero de Estado, hombre del Partido Nacional, hombre del herrerismo, a pesar de que después se había pasado para los blancos independientes y después volvió al herrerismo. Y recuerdo que una vez estábamos entrando a Sorocabana y me dijo, mira que tengo que hablar con este. Y este era ni más ni menos que Julio Suárez, pelo duro.
y le dijo a Peloduras, aquel dibujante magnífico que tuvimos, y le dijo, che, ¿tú estás enojado conmigo? Hablaba medio, ahí en ese caso hablaba no a los sorianenses, sino a los mercedarios, sino a lo fernandino, por lo menos cerca de Rocha. ¿Y por qué? Le dijo Peloduro. Hace como 15 días que no me dibujás. A Edo no le importaba si dibujaba diciendo, qué sé yo, con un sapo, como lo hacía con aquella boina blanca, que también usó ese día en la azotea cuando recibió al Che Guevara, y que además una de ellas me la regaló y yo se la regalé a mi padre. Dicho sea de paso, que se la ponía con cierto humor porque él venía del Partido Colorado, venía de lo que Nardone, aquel sujeto que en convenio con el Partido Nacional ganaron en el año 1958, creador, o por lo menos conductor de un movimiento creado por intelectuales uruguayos y artiguistas, como Metor Ferrey y Washington Reyes Abadí, la Liga Federal de Acción Ruralista. Era un movimiento de carácter artiguista, como ahora se está pretendiendo ser otro, con simbologías y con terminologías que tenían que ver con los cabildos abiertos que realizaba Benito Nardone, los cabildos abiertos que yo vi desde niño con los hombres y las mujeres del campo concurriendo masivamente a los actos de aquel que por primera vez a través de los medios estaba defendiendo sus intereses, que eran los intereses de los campesinos, de la gente del interior. Ese Benito Nardone que terminó siendo, o que empezó siendo, y con los años después se pudo determinar, definir exactamente como lo que era, de acuerdo a las informaciones de la propia CIA, que era un agente de la CIA entre nosotros, uno de los tantos agentes de la CIA que tuvimos y que tenemos, y ese Benito Nardone que fue el que hizo un acto de desagravio al mate, porque Aedo había compartido un mate con Ernesto Che Guevara. Y en esa oportunidad, ese encuentro se dio, después lo supe, porque el comandante Guevara quería tener un encuentro personal y secreto con el presidente de la República Argentina, que en ese momento era el doctor Arturo Frondizi, amigo de Eduardo Víctor Aedo. Tengo anécdotas fantásticas que después le voy a comentar en otros programas, algunas de un humor notable por parte de Aedo y de Frondizi, tanto en el encuentro que realizó, que tuvo Aedo cuando fue a devolver la visita del presidente Frondizi a la Argentina, en la época del desarrollismo político y económico, fundamentalmente, de los autos nacionales, de la industria nacional, de la siderurgia, como del encuentro que tuvieron en Mercedes cuando Frondizi, a invitación de Aedo, vino al Uruguay y entró por el pueblo de Aedo, porque Aedo quería comunicarle algo y se lo comunicó en la plaza de su pueblo, sentado en plena comitiva oficial, en plenos actos oficiales, en un banco de la plaza tomando un té que habían pedido el boliche de la esquina, para transmitirle algo que había vivido de niño pobre, de alpargatita gastada, o gastita, como diríamos en Rocha, ahí en la plaza de Mercedes. Pero le estaba contando que me habían pedido que le dijera a Ernesto Guevara en el acto de la Universidad del Paraninfo, donde dijo eso respecto a que nosotros no nos dábamos cuenta de la importancia que teníamos todavía en el ejercicio de la democracia, de la República, de la posibilidad de elegir nuestro destino a través del voto popular. Y resulta que ya se había previsto un encuentro con un itinerario obviamente secreto para que el comandante Guevara llegara a Frondizi, pero que los militares argentinos lo habían descubierto y que por lo tanto peligraba su vida porque lo iban a matar. Se tenía información de eso y había que hacérsela llegar a Guevara. Y bueno, entendieron que yo podía hacer porque yo iba para ahí, iba a estar ahí. Ahora, ¿cómo hacía para llegar entre esa multitud brutal, impresionante? Dicho sea de paso, esa noche mataron al profesor Arbelio Ramírez, ahí en la segunda columna
hacia el gimnasio del IABA, entre la universidad y el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo. Nosotros estábamos militando en la gremial estudiantil, tanto en el IABA como en la FEU. Y entonces se me ocurrió hablar con el Colorado Chávez, que era el secretario general de la FEU. Logré llegar hasta él a través de varias intermediaciones de compañeros. Vino y entonces le planteé que tenía un mensaje para llevar. En el programa Cecilia Bonino, en el programa de Tele12, con habilidad periodística de titular, dijo que efectivamente sí, bueno, que yo lo había conocido a Guevara. Después lo vi en Cuba 2 o 3 veces y estuvimos hablando. Y creo que les conté en un programa anterior que hemos estado hablando sobre una enfermedad común que teníamos, porque yo me hablé también con Benedetti sobre ese tema, que era asmático, porque yo tenía una enfermedad infantil que se llamaba falso Krupp, o se llama, y yo estaba seguro que era muy parecido, y es muy parecido a la psicología del asmático, es decir, cómo el asmático asume su vínculo con la realidad, de la misma manera como en su momento hablé también con Jorge Luis Borges sobre la psicología del miope, que lo era y lo fue en su momento hasta que pasó a ser simplemente y casi nada, y uno de los ciegos más famosos del mundo. Y entonces habíamos hablado con Guevara sobre eso, le conté la historia y le pregunté de niño cómo había asumido el tema de su asma. Eso es otra historia. El asunto es que, bueno, que cuando Cecilia Bonino me lo preguntó, que yo había salvado la vida del Che Guevara, bueno, creo que en esa oportunidad por lo menos ayudé a que no lo mataran ahí, porque la idea es que los militares argentinos lo iban a matar sabiendo que Ernesto Guevara se iba a encontrar con el presidente Frondizi. ¿Y qué pasó esa noche? Esa noche, ese día, el aciago día, yo pienso en la noche porque la recuerdo muy especialmente, porque yo tenía más un programa que muchos de ustedes recuerdan, porque muchos de ustedes están junto a nosotros, precisamente porque en aquellas noches frías, tan frías como estas, de afuera y de adentro, estábamos juntos en la Cofradía de la Luna. Quien lo recordaba siempre, me lo recordaba y lo agradecía mucho, era Macu Naim, el negro Macu, que hoy también lo recuerdo desde aquí, y brindo con mi grapita con limón, porque la gola se va y la fama es puro cuento, por él y por todos aquellos que vivimos tan intensamente aquellas jornadas. Aquellas jornadas dolorosas, aquellas jornadas que no tienen nada que ver, insisto, con lo que decía, con los que hoy se disfrazan de comandantes. Conocimos a los comandantes, por lo tanto, perdónenme, pero me parece un poquito ridículo que se disfracen de comandantes. Algunos con la boina y los borceguíes, y otros con actitudes parecidas. Nosotros ya habíamos vivido los años 60, los años jodidos, aquellos años que habían comenzado en el 58, como les contaba, con 12 años ocupando el Liceo de Rocha junto al Turquito Robinsky, que ahora nos reencontramos en Miami o a través de su transmisión desde Miami, con Irineu Rie Correa, con Aníbal Marzano, 2 de ellos fueron intendentes de Rocha. De hecho, sea de paso, el único intendente que renunció cuando el golpe de Estado fue Amaral, allá en Rocha, y de aquí también lo recuerdo, Mario Amaral, y de aquí también lo recuerdo y le agradezco a Mirna Sosa que me lo haya recordado a través de Facebook, porque también es bueno pensar no solamente en aquellos que asumieron con dignidad y compromiso su propio futuro personal con la huelga general como respuesta, y aquellos que lo hicimos desde los ámbitos estudiantiles o desde los ámbitos periodísticos, que ya estábamos al aire y comenzábamos una etapa larguísima de triple salto mortal sin red, como en los circos, pero de verdad, sin red abajo. Y eso es lo que recuerdo y quiero especialmente recordárselo, no para atribuirnos galones que nunca ganamos, sino para no permitir que se pongan galones los que no los merecen. Algunos haciéndonos creer que porque algún día fueron Boy Scouts están más cerca de los que bajaron de la Sierra Maestra.
Y eran épocas jodidas. Épocas jodidas donde la literatura, donde la poesía también nos servía para poder manifestar las cosas que estábamos viviendo. En la página 77 del libro Casi Tango, Poemas Rotos, de Editorial Rumbo, que fue Carmencita Galuso, su editorial, la editora, la que arriesgó la inversión y hasta la posible vergüenza de la edición de este libro, un enorme libro que de alguna manera es casi te diría una antología, porque recoge poemas de diferentes etapas de mi vida. En esa página hay un poema que se llama Más tiempo al tiempo. En un ratito nomás les pido que se queden para juntos compartir el fogoncito tibio del recuerdo de don Francisco Espina, don Paco Espina. Está dedicado a liberarse y a los muchachos del IABA. Se lo digo a una muchacha que me venía a buscar desde una mesa del boliche, de uno de los boliches de enfrente. Enfrente del IABA, ustedes se acuerdan, estaba el refugio, la peña estudiantil, la vieja y tradicional peña estudiantil, estaba el Uni en la esquina del boliche, estaba a la vuelta el Sportman, los boliches de la zona donde nos reuníamos, donde discutíamos, donde planificábamos, donde organizábamos las asambleas, donde soñábamos contribuir con lo que fuera posible, hasta con nuestra vida, para la realización de un país y de un mundo mejores, que es lo que no me apego para nada, y menos frente a aquellos que dicen: yo te decía que era todo una mentirita, acordate que yo estaba en otra... Sí, tú estabas en otra cosa porque no tenías la capacidad de soñar, y tampoco la tenés ahora. Estabas en otra cosa porque eres un pelotudo indiferente frente a la realidad, que te importaba un pito lo que estaban pasando los hermanos de América Latina, tristemente explotados, muchos de ellos siguen todavía, sus hijos y sus nietos, y los uruguayos mismos, que independientemente de la tarjeta postal, del folclorismo, de los folcloritos, de la estancia y de la visión de la costa del este, vivían en pueblos de ratas. Ahora no existen porque los Mevir los erradicó. Saluda al arquitecto Mieres Muró desde aquí, nuestra campanita de las buenas ondas para ti y para todos aquellos que fue Gallinal y todos aquellos que fueron capaces de soñar con los Mevir. Ahora no se acuerda nadie de ese asunto, y era un trabajo fantástico y colectivo, un trabajo que le permitía a mucha gente tener la ilusión de ver llover desde adentro las casas y no desde afuera. Existían los pueblos de ratas y yo los vi y yo los conocí, y muchos de ustedes no, capaz, pero capaz que algunos lo recuerdan. Y entonces venía la muchacha a buscarme al boliche para irnos juntos a hacer el amor. Y le digo en un poema: siempre llegas al bar detrás de tu sonrisa y tu mano es paloma de tibiezas al viento. Pero hoy no volaremos al país de arcoíris que refleja la fiesta desnuda a piel y espejo. Hoy sopla por el mundo un aire oscuro y frío. No hay sol, ni cielo azul, ni sábanas, ni versos. Hoy nos golpearon duro el rumbo de los sueños. Hoy nos cayó la noche. Ha muerto un compañero. Hoy el amor, muchacha, es una herida abierta como luna astillada que nos duele en el pecho. Hoy me llama la calle ensangrentada y triste. Hoy sería un náufrago agónico en tu lecho. Por ello, niña mía, me voy, porque hay que darle más banderas al viento, más hechos a la historia, más gritos al silencio, más semillas al surco, y parece que más, mucho más tiempo al tiempo. Darle más tiempo al tiempo era terrible para nosotros que queríamos ver ya la realidad en la que proyectábamos nuestros mejores sueños. Darle más tiempo al tiempo era, en aquel enfrentamiento desde los sectores de la izquierda, de la supuesta izquierda uruguaya, darle la razón a los reformistas y no a los revolucionarios, a los que querían cambios de a poquito, no más. Y por otro lado,
a los que creían que con su participación iluminada en los procesos históricos, de un día para el otro iba a cambiar una realidad que nosotros sabíamos, porque lo habíamos escuchado de un intelectual cubano, además, que posiblemente los intelectuales con los que trabajábamos con el bocho más que con las manos, estábamos luchando por un mundo que posiblemente nos resultara insoportable. Como les resultó insoportable a muchos que dieron la vida por la Revolución Cubana inclusive, como a muchos que dieron la vida por nuestro propio proceso revolucionario. Estoy pensando desde la concepción artiguista de la Revolución, aquel éxodo maravilloso de ida hacia el sueño artiguista, y nos olvidamos, o queremos olvidarnos, de lo que pasó con el éxito de regreso. Nunca hablamos de lo que pasó con el éxito del regreso, porque en el éxodo del regreso, en la redota, íbamos por la de redota. ¿Qué nos van a asustar, como decíamos el otro día, seguir perdiendo por goleada? Si nacimos de una derrota impresionante. Pero esa derrota nos permitió una dignidad histórica y política y filosófica y artística, te diría, que sigue todavía y que nosotros desde aquí pretendemos, desde este campamento del Libertador, desde este campamento del Paraíso Salvo, proyectar a través de estos encuentros fogoneros, bolicheros que estamos teniendo los martes, los jueves y los sábados a las 10 de la noche, intentar recordar que venimos de ahí para que no nos pase por arriba los vientos, entre otras cosas de la globalización. Recordar esa fecha del 27 de junio es recordar una fecha en muchas fechas que nosotros veníamos en un proceso histórico, porque no se da como en los libros de historia de la página 48 a la 52. Se da con un proceso donde además hay mucha vida humana, hay muchos sueños castrados y rotos, hay mucha vida rota, hay muchos testículos por los cuarteles, hay mucha vida en las calles y mucha gente que dejaron su sangre por las esquinas. Por esas esquinas que hoy pasamos rápidamente sin recordarlo. Estuvimos también en aquella azonada donde la gente salió a la calle. No habían cigarrillos, había veda de cigarros. Mira, muchos capaz que se acuerdan de esto. Y habían pibes de 17, 18, de 20 años, parecían que eran incluso menores, con metralletas colgadas arriba de las tanquetas o de los camellos, aquellos que habían verdes, fumando cigarrillos americanos. Ellos tenían cigarrillos, la gente no tenía cigarrillos. Estoy hablando de una pavada, pero de un símbolo también. Yo vi cómo hacían ostentación de sus cigarrillos americanos. Nosotros no podíamos comprar ni los criollos. La gente en la calle, a las 5 de la tarde. Lo dijo Rubén Castillo desde la radio y lo repetíamos nosotros, a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde nos íbamos a encontrar. Estuvimos allí arriba del Rex. El Rex era un boliche que quedaba abajo, diríamos, de lo que ahora es la Citarrosa. Era el Cine Rex. 18 y Julio Herrera. Abajo de donde vivía, o había vivido, Felisberto Hernández con África de las Heras, con Patria, con la espía soviética, aquella que tuvimos entre nosotros. Y en esa esquina yo vi, junto con otros fotógrafos y con periodistas, a la gente en la calle y vi que era una multitud tan grande y sin embargo se notaba que estaba todo preparado como para que esa multitud la dispersaran de una manera violentísima, y así fue. ¿Y dónde estuvo el Nacho? Estuvo en 18 y Julio Herrera. Allí, un poquito más abajo, en la esquina de 18 y Río Branco, allí donde estaban redacciones de 2 diarios de Época y del Popular, allí en ese edificio, el Palacio Lapido, ese maravilloso edificio, también como el salvo iconográfico de Montevideo,
donde Aurelio González de Gallego, el fotógrafo del diario El Popular, escondió aquellos rollos de fotografías que después que tenían que ver con la huelga general y con las movilizaciones estudiantiles y populares y obreras, y que después lo recuperó con la recuperación de la democracia. Salud, Gallego querido, compañero de laburo. Y desde Radio Panamericana, 18 de julio 965, 18 casi Río Branco, vimos posteriormente, porque nos refugiamos allí, porque además trabajábamos en ella, creo que estábamos yendo, sí, claro, la Cofradía de la Luna, vimos cómo sacaban a la gente, a los compañeros, a los colegas, periodistas de época y del Popular, a piñazo limpio. Nunca, y palo limpio. Yo nunca había visto tanta piña junta, ni en el Palacio Peñarol, ni en el ring del Palacio Peñarol. Había un señor que yo lo veía después por la calle y decía, este eres tú, hijo de mil putas. Lo que le pegaste a los compañeros, por supuesto, a los compañeros desarmados, a los compañeros esposados, a los compañeros atados. Le pegaba como a un punching ball, le pegaba como a una bolsa de boxeo, y les pegaba a los seres humanos, y allí los veíamos caer. Huguito Brunini se acordará porque lo comentábamos, y Ana, la mamá de Maxi, y los compañeros de la época, y Pablito Lecueder, y Daniel Leal, y Esteban Leivas, que estoy seguro que nos escucha desde allá lejos y desde acá cerca, en nuestro corazón, y los que no están, y Lalo Menafra, y todos los que conformábamos la radio de aquellos años, y Daniel Leal, y te cuento, y Dino, que luego nos acompañó en Estudiantina, y lo fuimos a buscar especialmente, y Jean Lustó, porque Gastón Ciarlo andaba obviamente muy mal en aquellos años, como todos los que notoriamente no acompañamos, como los cívicos que sí participaron. Hubo grupos especialmente creados, especialmente informados, especialmente acompañados y apoyados por el gobierno militar para conformar el gobierno cívico militar. Jóvenes que hoy son profesionales que están actuando. Algunos de ellos, otros ya se jubilaron. Pero eran los jóvenes, los delfines, los que estaban allí preparados para la continuidad de un proceso que iba a ser larguísimo. Un colega muy querido que optó o no tuvo más remedio que seguir cumpliendo tareas en ese proceso. Un día me llama y me dice, mira, te pido que te subas acá, y yo te llamo como amigo y como profesional, porque hay ómnibus para rato. O te subís al tren o te pasa por arriba. Y bueno, y será mi destino que me pase por arriba, pero yo no iba a subir a un tren que, insisto, en el recuerdo del 27 de junio, vamos a ser justos con la historia y a no tirarles solo la mierda que se ganaron los militares en esa época, algunos sin la testosterona suficiente como para decir que no, para aquello asunto de la obediencia de vida, algunos sin querer participar, pero participando al fin, y otros queriendo participar y haciéndolo vocacionalmente, con un interés y una pasión que muchos de sus hijos y de sus nietos todavía tienen. Otros que no. Yo quiero, por ejemplo, reconocer porque sería absolutamente injusto no reconocer la participación democrática, republicana, que ha tenido el senador Bodaberry, por ejemplo, en el legislativo. Estarás o no de acuerdo con lo que plantea, pero ha planteado muchos más proyectos que señores que siguen haciendo la plancha creyendo que ya tienen ganado su lugar en la historia porque entraron por un partido supuestamente de izquierda progresista. Muchos que solamente lo que hicieron fue acomodarse y atornillarse en los cargos, y ahora andan dolidos porque tuvieron que salir. Y algunos con mucha justicia, naturalmente. No solamente porque no hicieron nada, sino que muchas de las cosas que hicieron lo hicieron en contra de aquellos que los apoyaron para que estuvieran ahí. Hay una legisladora, por ejemplo, que estuvo en contra de los derechos de autor cuando su fuerza política llamaba a los artistas para actuar gratuitamente
en los actos políticos, algunos naturalmente con mucho fervor y con muchas ganas, y otros porque los llamaban y no tenían más remedio, a pesar de que hacía 15, 20 días o 20 meses que no tenían ninguna actuación profesional, ni las tienen, pero son consecuentes con sus ideas. Ahora, una cosa es ser consecuente con sus ideas y otra cosa es ser cómplice de aquellos que han utilizado esas ideas simplemente para ganar plata y no para, pero con el justificativo que están haciendo la revolución. Yo le decía el otro día, lo recuerdo, que nosotros aprendimos el tema de la tolerancia desde niños, por hijos, sobrinos, tíos y maestras y hermanos de maestras. Pero una cosa es la tolerancia y otra cosa es la complicidad. Yo soy tolerante hasta que mi actitud de alguna manera está favoreciendo las actitudes incluso o delictivas o cuasi delictivas de otra gente. ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué punto debo ser tolerante? ¿Hasta qué punto yo te voy a pedir que seas tolerante? Hasta que no estés colaborando con tu silencio por las cosas espantosas que están pasando, por los traidores a los sueños, por los que han arriado las banderas, o peor, las han subido más de lo que nosotros las subimos, porque supuestamente mientras se mira la bandera no los miran a ellos. Eso también es cierto. Hemos tenido fascismo en el ejercicio pleno de las instituciones creadas con dolor por nosotros, el pueblo, y hemos tenido gente que ha ejercido el mismo fascismo, pero desde la contra o desde la contraria. Es jodido intentar ver la verdad como es y no cerrar los ojos a verdades que de pronto uno siente que no son tan verdades, pero que son las únicas que se tienen. En una mesa redonda sobre educación le llegué a demostrar a una señora inspectora de esos que llegan a determinados cargos por antigüedad o por alcahuetería, como decía aquel, en el servicio público uruguayo, por lo menos en el público, tratando de evitar las cosas espantosas que pasaban y que siguen pasando en países como México, donde viene el partido ganador y sacan a todos los que estaban, porque ahora ponemos a los nuestros. Asunto que también ha pasado acá. La intendente de Montevideo me dijo, fulanita no venía a la intendencia. Y fui a la casa. Digo, fulanita, ¿no venís? Y sí, claro, peor no ganamos nosotros. Eso también ha pasado. Desde unos u otros partidos. Nosotros venimos de la época de la tarjetita. Si vos tenías la tarjetita del político, entrabas, pues, o tenías más posibilidad de entrar que otros que no tenían la tarjetita. Y esa tarjetita después, ¿sabe lo que pasó? Se cambió de color. Pero la tarjetita sigue funcionando. En vez de decir doctor fulano, se decía compañero menganito, etcétera, etcétera. Y sabemos que eso es así. Y si no lo querés ver, van a seguir todavía intentando explicar una derrota que para ellos, para muchos de ellos, no tiene explicación. Porque no han visto la soberbia con que han actuado, porque no han visto los acomodos, porque no han visto los amiguismos, porque no han visto los mismos clubes que se juraban que iban a tratar de que no existieran en nuestro país desde ya. Desde que cuando nosotros estemos, vas a ver que las cosas del pasado no van a pasar. Y no solamente algunas pasaron, sino que se acrecentaron. Eso también es cierto. Entonces, mis amigas y mis amigos, los años 60 fueron muy jodidos. Los años 60 fueron terribles. Y hablo de los años 60 para poder explicar y para poder entender el febrero amargo de los comunicados 4 y 7, aplaudidos por muchos como peruanistas. Imagínate el peruanismo de Gregorio Álvarez. Tanta necesidad teníamos de caudillismos y de tratar de emular, por ejemplo, la Revolución Cubana, que un colega de aquí mismo, del Palacio Salvo, me vino a plantear, nosotros teníamos con Alvarito Germano un programa que se llamaba Integración. Creo que les conté. Eso era en Canal 5. Alvarito Germano, a través de no sé qué contacto, había logrado un espacio. Y en ese espacio estuvo desde Horacio Ferrer, que prometió traer a Piazzolla, desde Jorge Galemí, desde Pablito Estramín, desde qué sé yo, la gente como la gente, que nosotros queríamos que estuviera en la televisión. Una televisión que ya estaba fascistizada, ya estaba jodida, estaba imbecilizada, con mucho, no con ningún sacrificio por parte de algunos gerentitos de la televisión privada y pública, no, con mucha satisfacción.
Un señor se calzó una metralleta con el golpe de Estado y entró en el diario del País a hablar con Carlos Eugenio Sheck Sánchez, el administrador, con Chile, el que gracias a él después pudimos hacer estudiantina por su apoyo y su fervor, entrando con una metralleta porque iba a marcar las líneas del diario del País. No pasaba solamente cagando a piñazos a los del Popular o los de Época. Pasó por todos lados. Tenía un colega que venía y me decía, al hombre no le gustó nada lo que escribiste ayer. Y te quedabas pensando a ver cómo te iba a cagar el hombre. Tampoco decías quién era el hombre. Que siempre había un hombre arriba, un superior. Que es el asunto que uno aprendió también en la época de la dictadura. Cuando te hacen alguna joda, pues decís, bueno, ¿quién es el dueño de este? En la dictadura y en la postdictadura, que sigue funcionando igual. Cuando a mí me venía incluso en la Asociación General de Autores del Uruguay, decía, fulanito está en contra del derecho de autor. Bueno, hay que hablar con el dueño de ese o de esa, porque todos tienen un dueño. Ese es el asunto. Y lo aprendí en la dictadura, yo no lo sabía eso. Lo aprendí en la dictadura. Y cuando a mí me pusieron una secretaria, que resulta que era, y yo no sabía, la ex esposa de un general, y yo trataba de no darle mucha bolilla o de no darle mucho trabajo, diríamos, porque más me lo habían pedido casi como un favor personal, así el general no jodía mucho. Y bueno, y un día serruchada tras serruchada, me he especializado en ello, en serruchos de todo calibre. Un día le digo a fulanita, mirá, yo no sé, no nos permiten seguir aquí en el Teatro Odeón, concretamente. No sé que no vamos a poder seguir, así que capaz que no vas a poder seguir trabajando conmigo, porque a mí me van a correr de acá. Termina estudiantina y yo me tengo que ir. Ah, esperá que llamo. Y llamó a fulano, yo soy la señora del general Mengano. Y llamó a un ministro y el ministro dijo, bueno, que sigan. Eso pasaba en la dictadura. ¿Te crees que no pasa hoy? Ah, no pasa hoy. No pasaba en los 15 años anteriores, no. Pasaba con los blancos y con los colorados. Con Jorge Valle, con Sanguinetti 2 veces. Ahora no. También estaban los funcionarios. Esos funcionarios que realmente cuesta, porque una cosa es pensar que alguien es funcionario y sella en todo su horario de trabajo un trácate, decís, ¿qué pasará por la cabeza de esta persona? Pero el asunto es que pasa por la cabeza de aquel cuyo trabajo no es sellar papeles, es pegarte. Y te mira con un ojo que yo intenté rescatar en este poema, que no es de la dictadura, es previo a la dictadura, que era tan dictadura como la dictadura. A no confundir y a no quedarnos con la banderolita del 27 de junio. Y recordar cuando los milicos entraron al Parlamento. Cuando los milicos y los civiles entraron al Parlamento. Cuando los milicos y los civiles entraron a casa del Poder Ejecutivo. Cuando los milicos y los civiles entraron al Poder Judicial. Cuando entraron en nuestras vidas sin golpear. Cuando no entraban por la puerta, entraban por las ventanas. Y si tú te oponías, no solamente eres comunista tu papá, ¿no? O tu mamá era comunista, sino que además eras un tipo al que había que pegarle. O matarlo, si se podía. El ojo. Ese ojo que mira duro, que me mira gris a su lado, de metal cansado, claro, enfermo, enrojecido, alcoholizado, raramente opaco, íntimamente malo, fríamente malo, que casi no parece un ojo humano, es el ojo de un viejo funcionario que me mira, despreciando lo que soy, tal vez lo que parezco, lo que dicen, le dicen que dijeron. Golpetea azul la mesa con la mano amarilla de noche y de tabaco, humo en el aire y humo en la palabra, humo de niebla fría en la memoria, un mapa roto, el ojo que me mira, pared descascarada, rota y humedad, penetrante el olor de orines rancios, agria las axilas, aliento pestilente con olores a gato,
y a papel de diarios mojados tirados sobre frías baldosas. Del techo cuelga una luz mortecina, solitaria y triste, que parpadea a ratos. Y siempre alto el volumen de la radio. Qué lejos los amigos, el hijo, la familia, qué lejano el que fuera hasta ayer. Ya no sé qué hora es, si es de noche o de día, tengo frío en el pecho. El ojo duro mira, habla de labio humedecido, de barba de 2 días, me habla y habla. No entiendo qué me dicen los negros agujeros de la boca. Sonríe con muecas sobradora y alcohol y diente de oro, la ensombrecida voz, el ojo, la voz que me recuerda que no debo, que no puedo mentir porque ellos lo saben todo, absolutamente todo, ¿me entendés? Y el ojo que mira feroz, gris azul, la pupila, que no debo mentir como Dios manda, y este fuego vacío en el estómago, y el dolor aquí en mi costado, como una brasa, como la lanza aquella del Calvario, Señor. El ojo que me mira, ese ojo que me mira, y este rojo en la corbata, en la camisa, húmedo rojo del aire que respiro, rojo, y rojo en el gris del ojo que me mira, lejos del hijo, del padre, abandonado, solo. Es la soledad lo que dolía. Era la soledad de no poder guiñarle a alguien algo, porque en esa guiñada decíamos algo. Después buscaron la vuelta para que con golpecitos en la pared comunicarse, los rehenes, que se inventaron además historias fantásticas sobre ellos, y no lo dudo que hayan sido importantes, pero ¿quién se acuerda de aquel que con el mismo dolor, y quizá no tanto tiempo, murió en la esquina por el sueño compartido de una realidad que luego no se cumplió? ¿Quién se acuerda de aquellos que dejaban los testículos en los cuarteles, en los galpones clandestinos, en la Rambla y sus casas maravillosas y adentro infierno? ¿Quién se acuerda de aquellos que de la misma manera como en la revolución artiguista tiñeron de sangre esta tierra purpúrea? Yo no dudo que los importantes sean importantes, pero me parece que sería un enorme error que nos quedemos solamente pensando el 27 de junio sin acordarnos qué pasó antes y qué pasó después. Con la humildad que te da el conocimiento de la historia, no la soberbia que canta como el recadito cantor que cantaba la realidad de quienes lo usaban. El recadito cantor simplemente era cantor porque decía la calidad social del tipo y económica del tipo que montaba ese recadito cantor. ¿Dónde está el recadito cantor de los políticos de hoy? De los políticos y las políticas de hoy. No de todas, ni de todos, pero de algunos. De algunos que siguen chillando y siguen papeando, ¿eh? Y siguen papeando. Está en lo que dicen y en cómo lo dicen. Se subieron porque las paredes del Palacio Legislativo son muy anchas y porque la torre ejecutiva es muy alta. Se subieron a su propio yo desbordado. Lo hicieron desde el Palacio Legislativo personajes que han pasado ni registrados por las actas, o solamente registrados por las actas. Como aquel que le dieron la palabra porque estaba levantando la mano y dijo, no, estoy pidiendo un café. ¿Cuántos levantaban la mano solo para pedir un café? O varios. O varios, no o varios. Mis amigos, si no vemos esas cosas, estaremos de alguna manera colaborando para que lo peor que nos ha pasado siga sucediendo. Por eso es que yo no quiero minimizar la fecha. No quiero, es más, saludo a los colegas de la red de periodistas independientes,
la red de periodistas, hoy mismo estuve viendo transmisión directa de lo que estaba pasando en el acto de allá de La Teja, como estoy viendo en directo las cosas que están pasando en el interior del país, como me acaba de decir el amigo América, que Eduardo América, que es el coordinador de esa red y creador de eso que surgió desde una idea nuestra acá, pero que empezó a cobrar vida y forma de una esperanza fantástica, de alternativa. Los dueños, los supuestos dueños de los canales, como hablamos el otro día, han tirado tanto de la piola que capaz que ya se cortó, no se dan cuenta. De la misma manera como hay políticos que no se dan cuenta que la política del mundo y del Uruguay cambió y no se dan cuenta, porque es su único librito. En esa mesa redonda que yo le decía sobre educación, le dije a una de las inspectoras, pero perdóneme, pero el libro que usted está utilizando está equivocado. Y me dijo, es posible que esté equivocado, pero es el único libro que tengo. Si así lo aprendieron de sus padres, si así lo aprendieron de sus tíos, si así lo aprendieron del club político seccional, de aquello que don Pepe Valle creía, los clubes seccionales tenían que ser escuelas ciudadanas, decían. Yo llegué a tener uno que se llamaba Escuela Ciudadana, progresista. Escuelas ciudadanas. Lo que nosotros aprendimos en la Escuela Ciudadanas de los boliches, el viejo Pepe Valle y Ordóñez quería que los clubes seccionales fueran esos, escuelas ciudadanas, donde los ciudadanos discutieran los temas y surgieran propuestas desde las escuelas barriales. Se convirtió en agencias de colocaciones. Conocí gente que hizo su carrera política como dirigentes seccionales. El Partido Colorado durante cerca de 100 años estuvo elaborando, fabricando, construyendo seccionales barriales que terminaban siendo simplemente eso, agencias de colocaciones, no escuelas ciudadanas como quería Valle y Ordóñez. Pero así funcionaron los cantones del Partido Nacional también. Yo conocí a un tipo acá en el centro, y en todos lados también lo había, pero yo recuerdo ese específicamente, que era hermano de un candidato, comisario, dicho sea de paso el candidato, amigo mío, que tenía el club del Partido Nacional solamente para tener una timba en el fondo. Tenía timba. ¿Y qué milico iba a entrar a un club político de un partido tradicional para cerrar una timba? Timbas y quilombos. En los cantones no solamente se jugaba a la taba y al gofo había señoras ejerciendo el noble oficio de la prostitución. Es decir, convirtieron la política en un gran quilombo. Ahora, si lo decís, ¿qué pasa? ¿Comunista tu pagano? Anarquista, siempre tan anarquista. Loquito. Este loco siempre sigue jodiendo. Jodiendo a los de afuera contra los que peleábamos y jodiendo a los de adentro, porque muchos de los de adentro ejercían su capacidad de dirigentes, tanto estudiantiles como gremiales, para sus ambiciones políticas o para ideologías tan cuadradas como su propia cabeza. En las asambleas, lo mismo, había que ganar las asambleas. Y ahí estábamos, aprendiendo las mismas maniobras que hacían los otros y acusándolos a los otros de maniobreros. ¿O no fue así? ¿O no participamos de asambleas que eran larguísimas, hasta horas de horas, porque los militantes seguían estando y los no militantes iban a laburar o se iban a dormir o se iban a no sé qué? El asunto es que la asamblea salía con la resolución que queríamos los que estábamos militando. ¿Lo vas a negar? El hecho de que hayas participado en algo que no estaba bien, o que estaba bien porque era la regla de juego, ¿lo vas a negar porque estabas tú ahí? Yo no lo puedo negar. Que sigamos siendo tan amigos como siempre, o más todavía, porque además pasamos esas cosas, es dignísimo para mí desde el punto de vista humano. Pero no puedo salir a defender las cosas que hicimos mal, o que hacíamos porque no teníamos más remedio, porque esas eran las reglas de juego. Como eran las reglas de juego, el hecho de que si vos tenías un gran capital económico detrás
y vas a tener la posibilidad de llegar a la gente con mayor efectividad, sobre todo a través de los medios de comunicación o de la vía pública, como se llamaba entonces, tapizando la ciudad con el afiche que tú querías, con el número que tú querías. Los comunistas chapaquinches, como decía Nardone de los 15 de Luis Valle, de los del diario Acción, de los fantásticos amigos míos de la generación turca, de los jóvenes turcos, Selmar Michelini, Teófilo Collazo, Maneco Flores Mora, Luis Hierro Gambardella, qué sé yo, y así puedo seguir. Eran los tipos, los intelectuales políticos de la época, aquellos que se habían nutrido además con la presencia cercana de los republicanos españoles. Participaban en comités antifascistas con un fervor tan igual a la política nacional que defendían, a esa visión del nuevo vallismo que había creado el sobrino de don Pepe Valle, enfrentado a sus primos, los entonces cavernícolas de la 14, en la Cueva del Día. El mismo diario El Día que no quiso poner, creo que la bandera, o creo que no hizo, que no, la bandera soviética cuando al final de la Segunda Guerra, o cuando los soviéticos vencieron a los nazis y en Rusia, porque lo que no les gustaba no existía. Yo conocía a don César Valle, conocía al otro, a don Lorenzo, que yo lo llamaba, también. Amigos, allí estuve, y porque allí estuve, es que quiero también hoy recordar, no solamente cuando el Goyo Álvarez y sus secuaces entraron al Palacio Legislativo en esa foto dolorosa, el 27 de junio del 73. Quiero recordar lo que sentía mi corazón cuando perdimos a don Francisco Espínola, ese mismo día. Y quiero hacer sonar las campanitas de las buenas ondas para Mecha Espínola, su hija, que a lo mejor me está escuchando. Y si no, alguien le va a decir que yo otra vez hablé de su padre, don Francisco Espínola. Un hombre que ejercía la inteligencia con la sensibilidad de aquellos que son capaces de sentir que están vivos y de ayudar a vivir a través de ella, de su inteligencia y de su sensibilidad. Podríamos hablar de Sombras sobre la Tierra. Un día entra en un estudio, en una radio, en Alfa. Los políticos de pronto se equivocaban y entonces venían a mi programa, qué sé yo, el que se divagaba siempre era Hugo Batalla. Lo invitaba, yo qué sé, para el martes de mañana, a las 10 de la mañana, y se aparecía el jueves de tarde, yo qué sé. Y un día me entra Pedro W. Cersósimo, escribano. Había sido su ministro, su secretario del Interior, no me gustaba nada. El hombre del pachequismo, de los duros del Partido Colorado. Y estoy al aire solo en ese día, no estaba el secretario, no había nadie, estaba yo y el micrófono. En la soledad más absoluta que es la de un hombre hablando solo al aire. No con libreto, sacando la mano como hacemos acá, adentro de la galera o del sombrero a ver qué sale. Y entonces digo, en este momento acaba de entrar al estudio don Pedro W. Cersósimo, el escribano. No lo invité, me voy, no, toma asiento. Y entonces pensé, con este viejo el diálogo va a ser de una pregunta. Yo no voy a poder hablar con este tipo. Entonces le digo, para ganar tiempo, una papada, le digo, Pedro W. Todo el mundo le dice Pedro W. ¿Y qué significa la W? Yo nunca me lo han preguntado. ¿Sí? W es Washington. Pero a mí nunca me gustó, entonces me explicó por qué le habían puesto Washington. Ahora sí, digo, es la última pregunta. ¿Usted que es de San José, conoció a don Paco Espínola? Con la ilusión de que me dijera algo en contra y yo lo mandara a cagar y terminara la nota ahí. Y me dice, le cambió la cara, me dijo, ¿a Paquito? Y empezó a hablar de don Paco Espínola.
no solamente empezó a hablar fraternalmente de don Francisco Spínola, sino que llegó a comprometerse al aire conmigo, a invitarme a ir juntos a San José, porque me quería presentar a la nena, el personaje de Sombra sobre la Tierra, la prostituta de Sombra sobre la Tierra, de la cual el protagonista, Juan Carlos, estaba enamorado, que era sin duda para mí don Paco Espínola, que todavía vivía, viejita, pero vivía. La nena, el personaje de Sombra sobre la Tierra. No pudimos, se complicó, etcétera, etcétera. Pero ese tipo, después me dijo, me mostró su pinacoteca, me invitó a la casa y además me presentó a su esposa, que era hermana de Selmán Michelini. Entonces, habían cosas que los esquemitas mentales que hemos inventado para manejarlos, termina manejándonos a nosotros. Y aquí mi agradecimiento y mi recuerdo a alguien que quizá ustedes tengan la misma imagen que yo tenía de él, el viejo duro, de don Cersósimo, Pedro W. Un día me cuenta don Paco, y yo estaba en mi casa escribiendo, aquel hombre flaco, de cara larga, con sus lentes redondos, con su armando su tabaco de armar, su pitera negra, su traje negro, ese personaje, esa voz maravillosa de don Paco. Rodríguez, como aquella luna había puesto todo como de día, ya desde el medio del paso con el agua en los trigos, lo vio Rodríguez hecho estatua entre los sauces de la barranca opuesta. Estaba hablando del diablo. Rodríguez se llama. El diablo intentando seducir al gauchito, que iba armando su tabaco, como don Paco. Convirtiendo su caballo en bagre, en toro, sacándole una llama de entre los dedos para darle, para que prendiera fuego. El viejo tema de la seducción del diablo al hombre. ¿Cómo puede alguien agarrar un tema tan manido y hacer con ello una obra de arte como es el cuento Rodríguez? Pero yo quería hablarles, me parece que esta noche quiero hablarles de Qué lástima. Porque tiene que ver con lo que estamos haciendo los martes, los jueves y los sábados a las 10 de la noche, acá con ustedes. Yo siento lo mismo que Sosa o que Juan Pedro, los dos personajes del cuento Qué lástima. Cada vez que empiezo a hablar por este micrófono o que me dirijo, tendría que hablar para acá arriba, que es donde está la cámara, y hablo abajo. Siento lo mismo. Don Paco Espínola, que como les digo participó en Paso Morlán, terminó afiliado al Partido Comunista, siendo blanco y habiendo muerto blanco salavista. Crea un encuentro fraterno desde su concepción cristiana de la vida, creyendo que los boliches y la copa de alcohol, no la del alcoholismo, como decíamos el otro día cuando hablábamos justamente de nuestro tema de los boliches, la del alcohol compartido. El alcohol era como un ritual que le permitía al hombre encontrar la gracia. No ser gracioso, vivir en estado de gracia, hermanarse con el hermano. Saludo, don Paco. Y hablo de don Paco porque, insisto, para aquellos amigos que de pronto recién están entrando en la sintonía, porque murió ese día, el 27 de junio de 73. Estaba muriendo un país y naciendo otro. Estaba muriendo con don Paco Espínola otro país y estaba naciendo otro. Saber
qué asuntos mantener de aquel país, no solamente depende de nuestra cultura, sino de nuestro compromiso con la vida. Cualquiera dice estas cosas y la nota y dice, oh, qué genial. El Nacho lo dice medio rápido y nadie de pelota. Pero ¿por qué hablo de don Paco Spínola? Entre otras cosas, no solamente por el aporte desde el punto de vista literario que le hizo al mundo literario, a la materia de literatura, no, eso es importantísimo, ni que hablar. Jamás tuvo la intención de proyectarse a él. Él era un personaje escapado de un cuento suyo, porque era un enorme relator oral. Tomaba mate, me acuerdo de una conferencia allá en el Nocturno, allá fuimos, nos quedamos esperándolo, tomando mate, armando sus cigarros y hablando, proseando con la gente, como en los fogones maragatos o como en mis fogones rochenses, donde conocí, entre otros, a los cangaceiros, a los hijos y a los nietos de los cangaceiros, y cuando tuve el gusto de conocer a Glover Rocha, el director del nuevo cinema brasileiro, el de Dios y el Diablo en la Tierra del Sol, le hablaba de los cangaceiros, de Lampião, de Virulino, le hablaba de Antonio el Conselheiro, que era un santón que andaba por allá por el Sertao prometiendo el encuentro del paraíso perdido, y allá iban los pobres del Sertao, en zonas donde hacía 40 años que no llovía, en tierras agrietadas, resecas, detrás de él, y cuando vieron un verde se quedaron, en el sueño del agua. Conocí a un nordestino con su mujer y su hijo viviendo debajo de un carro en la plaza de la hermandad brasileña norteamericana en Río de Janeiro. Y el nenito jugaba con barcos de papel que le hacía su padre en el agua. Porque el agua estaba allí, el sueño del agua, el sueño de lo que a nosotros nos sobra acá, el agua. Los nordestinos lo tienen como un sueño irrealizable. Y bueno, y el facendeiro, el coronel, mandó llamar al ejército y los mataron. La famosa matanza de Canudos. Y cuando yo le decía a Glover Rocha sobre los cangaceiros, no podían creer. ¿Cómo sabes tú de eso? Ah, porque allá los taiperos, los que arman las taipas en las arroceras, venían contrabandeados de Brasil. Justamente lo traían los coroneles en los camiones, indocumentadamente, los metían en las arroceras eran como instituciones feudales en aquella época, les pagaban con chapas que tenían que gastar en la misma cantina de las arroceras, y por lo tanto el tipo era un esclavo. ¿Tuvimos esclavos después de la abolición de la esclavitud? Claro, tuvimos, sí, claro, tuvimos. Y las teníamos no solamente allá en el norte, donde aquellos empezaron con el tema de la UTA. También nos está escuchando nuestro queridísimo amigo Alberto Zapicán, secretario de actas de UTA en aquellos años donde puede imaginar qué actas podrían hacer los peludos de Artigas, con Raúl Sendic, el otro, el de verdad. Y tuvimos en las arroceras también tuvimos esclavos. Y yo los conocía de los fogones. Y Paco Spínola hablaba de los griegos, de los clásicos, de las grandes obras de la literatura universal, contando las cosas como en un fogón maragato de San José. Y entonces en una charla me contaba, y yo estaba una tarde en casa, y mi mujer se había ido, preciosa mujer como tenía, se había ido con los gurises, con Meche y con Carlito. Mi saludo a Carlito desde acá, que vaya a saber desde qué nube me está escuchando. Y estaba con la radio prendida un domingo, lindo domingo, estaba la radio prendida, yo estaba escribiendo, me estaba saliendo bien lo que estaba escribiendo, y empecé a sentir una tardecita, y así, bueno, en el ocaso, como decíamos con Enriquito Estrada, a la hora del crepúsculo, empezó a sentir como una tristecita, una llovinita en el alma, y dije, qué raro, y estoy bien de salud, aparentemente, de plata no ando ni mejor ni peor que siempre, los gurises están bien, mi mujer está bien, ¿por qué estoy triste? Y descubrió que en la banda sonora de los domingos montevideanos que había un partido de fútbol en la radio. El locutor no se entendía muy bien las cosas que transmitían, pero él lo tenía ahí y estaba escribiendo.
y empecé a sentir esa tristecita. Y ahí paré la oreja y escuché por la radio que había perdido Peñarol el partido. Perdió Peñarol, estoy triste, se de Peñarol entonces. Y ahí me di cuenta que era de Peñarol, le decía don Paco Espino. Pero lo que yo quería decir simplemente, no sé cómo andaremos de tiempo, ahí andamos, más o menos. Me pasé, me parece. Quería decir que en qué lástima paró la oreja Sosa al oír al desconocido decir qué lástima que la gente sea tan pobre. Y ese es el leitmotiv, sobre eso va creando el cuento. Y van tomando en la noche, en un boliche de las mansevillas, de los prostíbulos. Y el negro, el dueño, estaba escribiendo una carta y estaba haciendo las cuentas. Y una de las muchachas de la prostituta le pide que, ya que no sabe escribir ella, que le escriba una carta para su marido que estaba preso. Y el negro aprovecha porque qué bien le vendría decir las cosas que él se estaba sintiendo para un amigo que no tenía. Y entonces, en vez de ponerle las cosas que la muchacha le pide que le ponga para su marido preso, él pone, entre otras cosas, va mezclando sus cosas personales. Dice, las cosas van muy mal, viene muy poca gente. Entonces, cuando las cosas van muy mal, uno piensa en la niñez tan linda que era. Le va metiendo cosas personales de él. Pero mientras tanto, Juan Pedro y Sosa siguen mamándose juntos, hermanándose. Se parecen uno al otro, se parecen en lo físico y se parecen en la actitud frente a la vida, en las cosas que tienen y sobre todo en las cosas que no tienen. Pero entonces uno empieza a buscar para darle al otro, tan generoso se siente, tan agradecido por esa amistad. Por eso yo le decía que estos encuentros para mí son como el encuentro de qué lástima entre Sosa y Juan Pedro. Que uno le dice al otro, dice, mire, yo tengo una yegua y un carro. Y si usted necesita una yegua y un carro, va a casa y me la pide y yo se la presto. Y le pareció poco lo que estaba diciendo. Y entonces le cuenta, le dice, mire, y si yo no estoy, usted se la lleva igual. Y le pareció poco igual y le pasó por arriba la realidad porque su amor era tan grande para su amigo, para su hermano de la noche, que le dice, y si la yegua no está, se la lleva lo mismo. Y hay una sonrisa naturalmente, pero de un humor tan humano que uno se identifica con el personaje y también se identifica con el otro, que piensa, ¿y yo qué le voy a poder dar a este tipo que me da la yegua y si la yegua no está, que la lleve lo mismo? Y piensa en un caballo que tuvo. Y que lo vendió cuando se vino para el pueblo porque ¿para qué iba a querer un caballo en el pueblo? Y lo vio pasar una vez por una tropa y lo vio pasar una segunda vez. Y lo vio pasar una tercera vez y no lo vio pasar nunca más. Y ahí se dio cuenta para qué lo quería. Y era para quererlo. Yo estoy esperando las 10 de la noche para querernos un poco más. Porque le estoy hablando a los amigos que no están, que se fueron. Y de pronto se me pasa la cabeza la imagen de alguien. Y yo sigo hablándole, te estoy hablando a ti como le hubiera hablado a él. A mis padres, a mi hermanita, a mis hermanos queridos, a mis familiares, a mis hermanos del alma. Y cuando se van, y uno le dice al otro, vamos a refrescarnos ya de madrugada, ya de mañana, en ese encuentro fraterno que tuvieron uno con el otro, Juan Pedro le dice a Sosa, pase usted primero, Juan Pedro, y Sosa le dice Sosa al otro. Se habían cambiado hasta los nombres. Me emociona solamente de acordarme de eso. Agradecidamente a don Paco Espínola, que esta noche también me ha permitido sentirme hermano de ustedes, ofrecer la yegua, que no tengo, pero si no está igual se la lleva, y acordarme de mis caballos perdidos, que tampoco los tengo, pero que aparecen en mi memoria para ofrecérselos, queriéndolos como los sigo queriendo. A mis caballos, símbolos de la libertad, y a mis hermanos que me han ayudado a soñar con ellos. A los amigos de la red de periodistas, muchas gracias, amigo América, y a todos los colegas que están integrándose. Creo que se lo plantearon a Maxi Suárez, parece que también está junto a nosotros desde su aporte técnico y musical. Y a ustedes, mis queridos amigos, con los que nos vamos a reencontrar el próximo martes, para hablar de asuntos que existen, como decía Neruda. Líbreme Dios de inventar cosas cuando estoy cantando.
Así decía. Como también dijo, entre morir y no morir me decidí por la guitarra. Y en esta profesión mi corazón no tiene tregua. Porque donde menos lo esperen yo llegaré con mi equipaje a cosechar el primer vino en los sombreros de otoño. Las campanitas de las buenas ondas. Y deseo de que recuerden este 27 de junio, no para quedarnos en el pasado, para seguir haciendo la patria que otros no querían que tuviéramos, pero Artigas sí. Nos vamos, un abrazo grande, hasta el martes.